Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Creemos, Padre Santo, mi Dios eterno, que tú estás en esta noche aquí, Señor, ministrando, Señor, corazones, Padre Santo, en esta hermosa hora, Padre Santo. Paséate, mi Dios eterno. Gracias te damos, Jesús amado. Hemos hablado contigo, Espíritu Santo. Vamos a cantarte, Señor, que estas alabanzas llegan hasta el trono de tu gloria, Padre Santo, como una ofrenda fragante delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
noche, Padre. Exaltamos tu nombre, Espíritu Santo. Recibe, Padre Santo, Señor, estos cantos que llegan hasta el trono de tu gracia, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por estar en este lugar, Padre Santo. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, poder adorarle y poder bendecirle. Amén. Vamos a leer rápidamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando la oración de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Cuando lo tenga, por favor, me lo indica. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Lo vamos a leer. Usted me sigue con su vista ahí en su Biblia. Y siempre, hermano, vamos a leer la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al precioso Espíritu Santo de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche por el privilegio maravilloso de estar en este lugar y poder tener el tiempo de adorarte, de bendecirte, de hablar contigo a través precisamente de la oración. Oración es tener comunión contigo, es hablar contigo, es adorarte, es expresarte nuestras luchas, nuestras pruebas. Te pedimos, Dios, que en esta noche, a través de esta inspiración, tú nos des la revelación, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Queremos conocer, queremos entender y queremos practicar estas verdades poderosas que tú, Jesús, lo viviste, que tú lo practicaste y que también cuando tus discípulos te lo pidieron, tú lo enseñaste. Pedimos, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos. Permite que nuestro corazón sea un corazón sensible, humilde, receptor de tu palabra. Que puedas tú, Señor amado, transformar nuestra vida, nuestro estilo de vida. No solo, Señor, en nuestra teología, no solo en lo que creemos, sino en lo más importante. Santiago lo dijo de esta manera: que debemos de ser oidores y hacedores de tu palabra. Pedimos, Señor, la gracia, la fuerza, la sabiduría. Reconozco siempre mi incapacidad. Reconozco siempre mi insuficiencia, pero reconozco también mi total y absoluta dependencia de ti. Tomo poder, dominio, autoridad sobre toda hueste de maldad y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tu palabra es predicada, señales y maravillas sean hechas en medio nuestro. Y no solo en medio nuestro, sino aún en donde esta señal, esta palabra pueda llegar, Señor, a esos lugares. Yo no sé, Señor, en qué otros países, en qué otros estados de la Unión Americana pueda llegar, pero tú toca, bendice, prospera, sana, liberta, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Vamos a ir, hermanos, a la tercera parte de la oración de Jesús. Acuérdense que dijimos, hermano, que la oración de Jesús va dirigido a Dios primeramente. Va dirigido en el sentido no que vamos a orar a los hombres, sino por los hombres. Y número 3 también, hermano, es una guerra espiritual. También vamos a tener que orar en contra de esos poderes, hermano, inmundos que están en los lugares celestes o en las regiones celestes. Pero ahorita vamos a terminar la tercera área
la tercera frase, hermanos, de la oración de Jesús. Y vamos a ir al versículo número 10, me parece que es. Ya vimos, hermano, lo que significa santificado sea tu nombre. Es un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Dentro de estas tres áreas también, hermano, está ese tiempo de alabanza y de adoración. Después dice, hermano, venga tu reino. Lo vimos la semana pasada. Necesitamos, hermano, anhelar, desear y antes de todo eso, conocer lo que significa el reino de Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver la tercera cosa, hermano, que vamos a dirigirlo a Dios, al Padre. Dice, hágase tu voluntad. Y así podríamos ponerle el título de este estudio en esta noche. Hágase tu voluntad. Y cuando nosotros, hermano, le estamos adorando, eso es parte de nuestra adoración. Dios le gusta escuchar a un pueblo, hermano, que, número uno, que quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Número dos, que quiere llevar a cabo, que está dispuesto, hermano, a decirle dentro de su oración: yo no soy el que decido, eres tú el que decides. Entonces, hágase tu voluntad. Y esto está bien explícito. Dice, hágase tu voluntad, no dice hágase mi voluntad. Y cuando vamos hermano, a la palabra voluntad, en otras versiones, hermano, no se lee hágase tu voluntad, se lee hágase tu beneplácito. Entonces quiere decir, hermano, que la palabra voluntad en su original griego quiere decir un plan, un propósito, un designio, un diseño hecho por Dios. Amén. Esa es la definición de voluntad. Un propósito, un designio, un proyecto, hermano, un plan. Entonces, cuando estamos adorando al Señor, Dios le gusta cuando nosotros le decimos hágase tu voluntad. Eso forma parte de un verdadero adorador. Por eso es que el Señor dice, hermano, que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, está diciendo de aquellos que se deleitan en conocer, en llevar a cabo, en obedecer la voluntad de Dios. Eso quiere decir adoradores en espíritu y en verdad. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de la voluntad del Señor. El mundo, la gente que no ha conocido a Dios, hermano, no puede conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, vamos a ir, ¿cómo es la voluntad de Dios? Vamos a usar, yo sé que se va a espantar, 7 versículos donde hablan. Usted puede ir a su Biblia en la concordancia y buscar la palabra voluntad y va a encontrar, hermano, muchísimos versos que hablan de la voluntad de Dios. Pero yo quiero compartirle 7 versículos y vamos a ir rápidamente, hermano. Quiero que avancemos. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo número 9. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo número 9. Mire lo que dice, hermano. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y luego dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y me llama poderosamente la atención, hermano. En la versión Palabra de Dios para Todos, no lee de esta manera, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, en Dios. Ahí tendríamos que entender que está hablando de la Trinidad, porque está hablando de Dios. Dice, dándonos a conocer. Entonces, número 1, dije, hermano, que la voluntad de Dios no lo puede conocer cualquier persona. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es exclusivamente
para aquellos que hemos aceptado, hermano, el poderío, el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, recuérdese que estamos, hermano, sin Cristo, estamos en un reino de tinieblas, en un reino donde no mira, en un reino donde no conoce. Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos traslada de ese reino de tinieblas a un reino de luz admirable, donde se lleva a cabo, hermano, lo que dice, dándonos a conocer el misterio que en otro tiempo, hermano, en el Antiguo Testamento, y quiero decirle esto, hermano, que cuando se habla de testamentos, ¿por qué la Biblia está compuesto por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que se encuentra? Vamos a hablar literalmente hablando. Yo no he recibido, hermano, herencia ni un testamento, pero hasta donde nuestro conocimiento nos alcanza a ayudar. ¿Alguien me podría ayudar con la definición de testamento literal? Que le digan, vamos a ir o a conocer o a leer el testamento de tu abuelo, de tu padre, que tenía tierras, que tenía ganado, que tenía todo. ¿Cuántos tienen la idea de qué va a haber en ese testamento? Herencia. Eso. ¿Y qué quiere decir voluntad? Dijimos proyecto, planes, deseos. Ya si vamos a nuestro vocabulario un poco vulgar, hermano, a ver qué nos toca, ¿no? A ver de qué se acordó el abuelo, el tío, según el que haya dejado el testamento, según él. Pero él lo planeó ¿en qué? En vida. Él dijo, yo quiero que esto sea para mi nieto Oseas. No importa lo que los demás digan. Aunque no es el mayor de la dinastía Arenas, pero yo quiero dejarle a él. Solo quiero que como explicarle un poco a manera de que usted me entienda. Y el plan de Dios en la Biblia está basado en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces ahí está el plan, hermano. ¿Cómo yo voy a conocer, hermanos? ¿Cómo voy a decirle al Señor, hágase tu voluntad, si no lo conozco? Amén. Hermanos, nadie que le haya tocado nada va a ir, hermano, a meterse donde ni siquiera está su nombre. Están, hermanos, porque no sé cómo se le llama, los abogados, los notarios, llaman a los que están incluidos en los testamentos. Imagínense que yo no esté y que vaya ahí. ¿Qué cree usted que me digan? ¿Qué buscas, amigo? Sobrino, primo, ¿qué buscas? ¿Por qué estás aquí? Aquí solo están los involucrados. Entonces la voluntad de Dios, hermano, no lo puede conocer cualquier persona. Solo los que hayamos recibido a Cristo. Pero, hermano, para algunos Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su propósito, de su voluntad. No podemos, óigame bien, hermano, no por querer repetir la oración de Jesús, usted diga, hágase tu voluntad. Y acuérdese que en el versículo 10, hermano, de Mateo capítulo 6, dice, y hágase tu voluntad. ¿Y qué más dice? Así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo la voluntad de Dios está cumplida. En el cielo no hay tiempo. Dios no se maneja por el tiempo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él hizo el tiempo por causa de nosotros, su creación, los mortales. Pero entonces, en ese tiempo que Él puso para nosotros, hermano, Él diseñó. Él, hermano, el deseo, el beneplácito, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y esto me llama la atención, según su deseo, según su agrado.
el cual se había propuesto en sí mismo. Pero la versión Palabra de Dios para Todos dice: nos ha dado a conocer su plan secreto. Oiga esto, hermano. ¿No le da gusto, hermano, de que el Señor ha puesto su mirada en nosotros y dice: voy a revelarte mi plan secreto? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Si usted y yo decimos: no, pues solo soy cristiano y me voy a aburrir un poco allá en la iglesia a cantar. Yo veo que los hermanos lloran, gritan, yo no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque hay esa gratitud, porque hay ese llanto de gratitud, porque nos ha, hermano, dado a conocer, según esta versión, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto es maravilloso. ¿Cuántos queremos conocer el plan secreto de Dios? Para que cuando oremos le digamos: hágase tu voluntad, lo que tú desees, lo que, hermano, Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. El libro de los Salmos dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas, hermano, acerca de nosotros, sin faltar una de ellas. Y más adelante vamos a ver entonces por qué no se está llevando a cabo la voluntad de Dios en mi vida. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde nosotros vamos a ver a la luz de la palabra qué debemos hacer. Dice: esto fue, escúcheme bien, hermano, esto fue lo que con gusto. Esto me llama la atención, hermano. Dios tiene sentimientos. Dios no dijo: siempre hablando de mí, porque no quiero que usted se enoje conmigo. Estos arenas ahí en Tenancingo, en el lugar donde son, ya tienen 3, 4 hijos. Voy a mandar otro, a ver qué hace, a ver para qué sirve allá, a ver, algo tiene que hacer. No. Dios, y dijo: de mala gana me está orando voy a decir el nombre de mi papá, Juan o Mercedes, que quieren otro hijo. Se los voy a mandar así prietito, de mala gana. Yo no creo eso. Yo creo que el color de cada uno de nosotros Dios lo diseñó con gusto. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el color de piel que tenemos? Por los ojitos que tenemos, chiquitos o grandes o caídos como yo, hermano. Detesto verme en las fotografías, ¿no? Por más que abro los ojos. Pero él hizo estos ojitos, hermano, con gusto. Porque dice aquí, hermano, lo que con gusto Dios quiso hacer. Pero aquí ya no dice en sí mismo. Esta versión dice por lo que Dios quiso hacer. Oiga, hermano, por medio de Cristo. Entonces, hermano, la voluntad de Dios la vamos a conocer solo a través de Cristo, de su evangelio. Los propósitos de Dios para nuestra vida están en el Nuevo Testamento, hermano. Lo que el evangelio, las riquezas, hermano. Es más, quiero que leamos rápidamente, aunque no están en el primer punto, Colosenses 1, 26 y 27, solo para reforzar este punto. Esto es maravilloso. A nosotros Dios, hermano, nos conoce. Pablo le dice, hermano, a los corintios que los hombres nos tengan por administradores de los misterios. Este privilegio es más que un presidente, este es más que un gobernador. Este privilegio, dice el verso 26, el misterio. Misterio quiere decir lo oculto, lo que estaba en secreto. El misterio que había estado oculto. ¿Desde cuándo, hermano? Otra versión dice desde antes de la fundación. Dice oculto desde los siglos y edades. Pero oiga esto, hermano. Pero que ahora ha sido manifestado. Pero que ahora ha sido expuesto. Pero que ahora ha sido revelado. Manifestado quiere decir que ahora se ha dado a conocer.
A mí me encanta eso, hermano, que el Señor, por muy insignificante que yo me sienta, el Señor cuando leo la Biblia me dice: ey, ten cuidado, yo te he dado a conocer el misterio que había estado oculto. Abraham, Elías, David no pudieron ver el misterio, no lo pudieron experimentar. Supieron de Cristo, supieron del Mesías, supieron de todo eso que Dios iba a hacer, pero no lo vivieron, no lo palparon. Pero dice, pero que ahora, oiga esto, hermano, ha sido manifestado a quienes. Aquí está, hermano, la confirmación. ¿Por qué no dice aquí como Juan 3:16? Juan 3:16 expresa que su amor es para quién. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en ese amor tiene una condición: para que todo aquel que en él crea no se pierda. No quiere decir que como Dios ama a todo el mundo, Él les va a revelar sus misterios. No. Para que todo aquel, aquí es para que ese todo aquel. En Juan 3:16, aquí en Colosenses 1:26, ya no es todo aquel. Aquí ya le da nombre. ¿Cómo le llama aquí? Todo aquel que cree en Jesucristo, entonces le hace, hermano, o le manifiesta, hermano, el misterio que había estado oculto y nos llama santos. Esto es maravilloso. ¿Cuántos de aquí nos consideramos santos? Por eso expresamos esa palabra teológicamente. En la teología de Dios, en la enseñanza de Dios, hermano, Él nos ha hecho santos. Por eso dice el otro versículo: en Cristo. Verso 27. Oiga esto, hermano: a quienes Dios quiso. No dice a los que estudiaron, ¿verdad que no? No dice a los de la descendencia arenas, que como son tremendos y no. A aquellos que son americanos, árabes. No. Aquí no dice nada de eso. Aquellos que son pudientes, aquellos que son muy intelectuales. No, a quienes Dios quiso. Oiga esto, hermano: si conocemos algo, si conocemos el misterio de Dios, hermano, de su voluntad, es porque Él quiso. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios antes de que Él nos buscara a nosotros? Nadie. Si nosotros huíamos. Pero dice: a quienes Dios quiso dar a conocer. Oiga esto, hermano. Y el evangelio y Cristo y ese misterio, Pablo no lo llama, hermano, ya como un misterio nada más, sino dice: ese misterio ha sido revelado, ha sido manifestado, y ahora Dios los da a conocer. Escuche esto, hermano: si usted ha aceptado a Cristo, si usted ha aceptado el evangelio de Cristo, usted tiene que conocer las riquezas de ¿qué, hermano? Las riquezas de la gloria de este misterio, de este hermano, de este testamento, de esta voluntad. Usted y yo, hermano, no somos pobres. Usted y yo no somos miserables. Usted y yo no somos, hermano, cualquier persona. Usted y yo somos ¿qué, hermano? Ricos. Pero no le pida a Dios: Señor, si yo soy rico, pues dame lingotes de oro. Si yo soy rico, pues dame pozos petroleros como los árabes o como en México. Dame algo. Así sí soy rico. Pero ¿cómo dices tú que soy rico si no tengo ni casa propia? Bueno, los que son como yo. Si usted ya tiene, congratulations, está bien. Pero mire, dice: les ha dado a conocer las riquezas. No dice la riqueza, dice las. Y ya si empezamos a ver, ese es otro tema. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios, hermano? Eso es algo maravilloso. Amén. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Se da cuenta que ni siquiera este misterio fue dado a conocer, hermano, a los judíos? ¿A quién fue dado a conocer este misterio? Entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Ahí está.
¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio de su voluntad. Cristo en nosotros. ¿Cuántos podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuántos lo podemos experimentar? Escuche esto. Cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios está en que Cristo esté en nosotros, hermano, no hay nada imposible para nosotros. No se trata de pedir cualquier cosa y Señor, pues dame una compañía, Señor, porque es tu voluntad. No. Vamos a ir más adelante viendo de qué se trata la voluntad de Dios. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Romanos 16:25. Ni siquiera es segundo ni tercer punto. Está dentro del primer punto, hermano, solo para reforzar este pensamiento. Dice, y al que puede confirmaros según, oiga, la riqueza de Cristo. La riqueza de Cristo está basado en el evangelio. Cuando conocemos el evangelio, ese es el misterio que estuvo oculto, hermano, en siglos pasados. La gente en el Antiguo Testamento no lograron conocer el evangelio. Pero dice, según mi evangelio y la predicación de ¿quién? El evangelio va a hablar de Cristo. Cristo también, hermano, predicó el evangelio. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Me está escuchando, hermano? Por favor, no se pierda esto y vaya. No, yo soy un don nadie. No, hermano, no. El misterio estaba oculto desde tiempos eternos, pero que a través de ser confirmados por el evangelio y la predicación de Jesucristo, se nos reveló ese misterio. Amén. Entonces, este misterio o esta voluntad de Dios, es más, es un misterio la voluntad de Dios para gente que no está en Cristo. Si usted dice, yo no entiendo nada de la voluntad de Dios, no sé ni por qué estoy aquí, no sé ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy, hermano, ha estado perdiendo el tiempo en la iglesia. Necesitamos nosotros, vamos a ir al segundo punto, hermano. Necesitamos conocer para orar. Hágase tu voluntad, hágase tu propósito, hágase tu plan. Eso que era un misterio. Vamos a ir, hermanos, a Romanos capítulo 12, verso 2. En esto no vamos a abundar mucho porque hemos hablado mucho de este versículo. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Otro versículo, otra traducción no dice no os conforméis a este siglo, sino otra versión dice no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y oiga, hermano, para que comprobéis cuál sea la que, hermano, la buena voluntad de quién. Esto es maravilloso. Sí, aquí la versión 60 dice la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice la buena voluntad de Dios, la buena que es agradable y perfecta. Porque de Dios desciende todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. ¿Sí o no, hermanos? Pero en otra versión, hermano, es más entendible. La Biblia del lenguaje sencillo dice, y ya no vivan como vive todo el mundo. Escuche esto, hermano. Los que hemos conocido el misterio de su voluntad o los que vamos conociendo, es más, no vamos a lograr entender, hermano, en muchos años todo el misterio de su voluntad. Porque no podríamos comprender completamente el evangelio en su totalidad. Algunos llevamos un 5, un 10, un 15, un 20, un 30, un 50. El que ya tiene 75%, ya da. Acuérdese que hay 3 tipos de frutos: 30, 60 y 100 por uno. Hay unos que dan fruto, hay unos que dan más fruto y hay otros que dan mucho fruto. Entonces, eso es a la medida, hermano, de lo que nosotros podamos conocer y aceptar la voluntad de Dios. Pero aquí dice, hermano, la versión del lenguaje sencillo dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, el plan, el propósito de Dios,
los versículos que hemos leído, hermanos, las riquezas de la gloria de Jesucristo, ya no vamos a vivir como vive el mundo. ¿Cuántos le damos gracias a Dios porque ya no vivimos como vive el mundo? Porque ya no hablamos como el mundo habla, hermanos. Porque ya no vamos ni hacemos lo que antes hacíamos. Tiene que haber un cambio, y eso lo vamos a ver ahorita. Dice, al contrario. ¿Cuántos saben qué es al contrario? Todo lo opuesto. Ya no vivan como el mundo. Ahora estoy entendiendo ¿cuántos de algunos se han preguntado cuando miran a personas que van a la iglesia y que todavía viven como si estuvieran en el mundo? Hermanos, no es crítica, pero analizamos. ¿Qué diría usted si viera usted al hermano Seas aquí todo greñudo, con aretes, bien vestido de rockero, hermano, hablando vulgaridades, hablando barbaridades, sin respeto, igual que antes, con odio, con celos, con envidias? ¿Usted creería en ese evangelio? ¿Usted cree que yo conocería la voluntad de Dios si todavía sigo actuando? Por eso dice aquí, al contrario, el que ya conoció, hermano, el misterio de Cristo y las riquezas de su gloria, dice, no, yo ya no puedo vivir así. Yo ya no puedo hablar así. Yo ya no puedo vestirme de esa manera. Dice aquí, porque número uno, hermano, porque voy conociendo que en el testamento de Dios, Él me está dando. Y es que Dios no ha muerto, como en lo secular. Cuando vamos a recibir el testamento es porque aquel, hermano, ese era el deseo y tengo que. Hay gente que usa los testamentos, hermano, para manipular a la gente. Oh, tienes que cambiar. Acuérdate que en el testamento dijeron, te vamos a dar esta propiedad, pero si te casas, esto es tremendo, hermano. Si te casas con esa señora que ya ni dientes tiene, pero está en el testamento, y como ese fue su deseo, su voluntad, hay que cumplirlo. No, en esto Dios sí vive. En esto Dios, hermano, es su deseo, es su beneplácito, lo que Él planeó. ¿Se acuerda cómo dijo ese versículo? Que lo que Él planeó lo hizo ¿con qué? Dios planeó con gusto, con deseo. Dios dijo, no, yo quiero que cuando ellos conozcan mi voluntad sean diferentes. Ya no vivan como el mundo, al contrario, todo lo opuesto. Mire esto, hermano. Cambien, oiga esto, hermano. Cambien de manera de ser. ¿Cuántos de aquí saben qué quiere decir manera de ser? Ser irrespetuoso, ser altanero, ser todo lo que antes éramos. Hay que cambiar de manera de ser. Eso es la autenticidad del evangelio. Un cambio, a eso se le llama arrepentimiento, a eso se le llama regeneración, a eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos experimentado eso? No me diga, estoy en ese proceso. Bueno, sí, pero échale ganas. Llevamos 10, 15 años y todavía malas palabras, y todavía malos deseos. ¿Sí me está escuchando, hermano? Voy a hacer preguntas al final, Dice, cambien de manera de ser. ¿Y de qué más? Y de pensar. Proverbios dice, porque tal cual son los pensamientos del hombre, el tal así es. Yo soy lo que pienso. Es como aquel dicho que dice, yo soy lo que como. Lo que yo pienso, de lo que yo me alimento, los pensamientos, yo soy. Si yo me alimento de la palabra de Dios, yo voy a conocer el misterio de su voluntad. Y dice, cambien de manera de ser y de pensar. Oiga esto, hermano. Si cambias tu manera de ser y de pensar, como resultado, dice, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere decir, cuál sea su voluntad.
¿Qué es lo que Dios diseñó? Pero aquí no dice cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche cómo dice aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es decir, todo lo que es bueno. Aquí ya no dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí ya dice, si tú cambias tu manera de ser y tu manera de pensar, lo que vas a buscar es todo lo que Dios quiere a través de este testamento. Y lo que Dios quiere en este testamento que nosotros seamos y que nosotros pensemos son tres cosas. Todo lo que es bueno, todo lo que es bueno. Y bueno quiere decir todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo atractivo. Ahora entiendo por qué Dios escogía reyes de buen parecer. ¿Se recuerda? Que eran los más hermosos. Cuando Cristo venga, viene por una iglesia que, hermano, la palabra que él usa dice que viene por una iglesia ataviada. ¿Sabe qué quiere decir ataviada? Vestida, adornada, hermosa. ¿Hermosa en qué? En el evangelio, en las riquezas de su gloria. Entonces, todo lo bueno quiere decir, hermano, todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo atractivo. Que hables bonito, que hables bello, que hables hermoso, que te conduzcas de una manera, hermano, que los demás digan, no. Platicar, hablar, hacer negocios con los hermanos es lo máximo que puedo hacer. Pero hoy en día, hermano, ¿cómo son los tratos entre los hermanos? Mentiras, robos, hurtos, hay celos. Es tremendo. No hemos conocido la voluntad de Dios. Lo agradable quiere decir, hermano, lo puro, lo apropiado. Agradable es lo apropiado o lo justo, lo bien placiente, lo aceptable. Entonces lo que vamos a hacer y lo que vamos a pensar es todo lo bueno, todo lo agradable. Amén. No lo desagradable, no lo que hiede, no lo que apesta, no lo que corrompe, no lo que lastima. Entonces cuando le digamos al Señor, hágase tu voluntad, es porque yo también estoy haciendo lo bueno, lo agradable y oiga, lo perfecto. Él nos llama a hacer y nos llama a pensar en lo perfecto. Y la palabra perfecto es aquel que ha alcanzado madurez. Perfecto es completo. Tú tienes que vivir y yo tengo que vivir una vida, hermano, en el evangelio completo, en el evangelio que ya voy madurando. Tengo que ser como alguien que no hace niñerías, para que entendamos. Que no hace berrinchitos y que si a mí no me hacen caso me voy de la iglesia. Hermano, tienes que conocer, hermano, y tienes que ser y tienes que pensar en lo bueno, lo agradable y lo ¿qué? Lo maduro. Últimamente hemos tenido reuniones y yo les decía a los hermanos, los líderes, bueno, vamos a tratar asuntos, pero no los vamos a tratar como antes. Antes lo tratábamos y no que tú eres aquí, y no que tú eres allá, y peleando. Hoy no. Hermanos, vamos a hablar de las cosas de Dios, de la Biblia. Mire, esto dice aquí, esto dice acá, tiene usted que cambiar eso. Y usted también, bueno, vamos a cambiar todos, vamos a someternos a lo que dice la Biblia. No decimos, ¿y usted qué piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? No. El maduro se rige por esto. Por lo completo, porque ha conocido. Ya no estamos con que vamos a pelear y que vamos a hacer una, oiga esto, hermano, y que vamos a hacer una votación. No se trata de eso. El maduro, hermano, se rige por la palabra, por lo que es bueno, por lo que es agradable y por lo que es perfecto. Entonces, la segunda cosa, hermano, que debemos de conocer en la voluntad de Dios es hacer lo agradable, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero solo cuando, oiga esto, hermano, solo cuando cambiemos nuestra forma de ser, dos cosas, y de pensar. Quiere decir, hermano,
que el evangelio yo lo tengo que vivir, lo tengo que demostrar. El evangelio no se demuestra, hermano. A ver quién sabe más textos, a ver quién sabe más significados de las palabras, a ver quién se sabe todos los libros de la Biblia, a ver quién ha leído más veces el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se demuestra que alguien conoce el evangelio? Por dos cosas. Dos cosas. ¿Cuáles? Bueno, aquí dice: cambien de manera de ser y de pensar, por tus acciones y por tus pensamientos. Porque ¿de qué es lo que habla la boca, hermanos? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hemos dicho que a la luz de la Biblia, hermano, la palabra corazón también puede traducirse, hermano, como el espíritu o como la mente. Entonces, lo que tengamos en el corazón, los pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos, hermano? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde? No me diga de aquí, de la cabeza. Y está ahí en la cabeza y lo voy a matar y le voy a hacer. De aquí, del corazón. Porque el corazón no ha conocido el misterio de su voluntad, no ha conocido el evangelio, no ha cambiado en su forma de ser ni en su forma de pensar. Y menos vamos a hablar, hermano, un día vamos a hablar, hermano, qué es tener la mente de Cristo. Muchas personas: no, es que yo tengo la mente de Cristo y si me cree. En primera, la forma de hablar, esa forma de hablar, esa forma de tratar, esa forma de ser, ni siquiera tienes el conocimiento de lo que es tener la mente de Cristo. Por lo menos dos características de lo que es tener la mente de Cristo. Dice: imitadme a mí, que soy dos cosas. ¿Qué? Manso y humilde de corazón. Siendo el Hijo de Dios, siendo el creador de todas las cosas, viene a este mundo y se muestra de una manera mansa y de una manera humilde. Y nosotros que somos unos don nadie, hermano, y queremos gritar y nuestras, y manoteamos y pataleamos y aquí mis chicharros. Hey, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo puedes tú decir tengo la mente de Cristo si ni siquiera hemos empezado el proceso de una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Número 3, hermano. Primera Tesalonicenses 4:3. Esto: pues la voluntad de Dios. Nos vamos a ir rápido, hermano. Y aquí sí se los voy a dejar entendibles, rápidos. Usted lo busca y lo estudia en su casa. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? Es un misterio. Pero también, hermano, en ese conocer de la voluntad de Dios, tenemos que hacer todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, renovarnos. Pero mire, si quiero conocer, cuando le digamos: Señor, hágase tu voluntad, no le preguntemos: Señor, tengo que agarrar este trabajo. Hay quienes, hermano, le preguntan si pueden comer o no pueden comer en un restaurante. No hagamos eso, hermano. Hay cosas que en la palabra nos están diciendo qué es la voluntad de Dios. Escuche esto. Esta es la voluntad de Dios. Punto número 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermano? Dice ahí Pablo: es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué, hermano? Que os apartéis de fornicación. Póngame desde el verso 1, por favor. ¿Por qué? Y es más, póngalo hasta el 9, porque esto está interesante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, oiga esto, como os conviene conduciros y agradar a Dios, porque esa es la buena voluntad de Dios, así abundéis más y más. No lo vamos a explicar, porque ya sabéis, aquí habla de instrucciones, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Ahora, vamos a ver los siguientes versículos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Bueno, ahí ya empieza a hablar del verso 6 en adelante. Ya empieza a hablar, hermano, de la santidad, de la santificación, hermano, en el trato hacia los demás. Pero del verso 6 hacia atrás, del verso 3 al verso 6, ¿de qué habla, hermanos? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? De matrimonio. ¿Sí o no, hermanos? Antes de que tú te creas muy santo con los demás, no, es que yo no me peleo, porque dice que nadie os agravie, que nadie os engañe. Del verso 6 en adelante, la santidad tiene que ver con el trato hacia los demás. Y nosotros, hermano, para decir que somos santos, decimos, yo no palabras malas, yo no agravio a los demás, pero antes de eso, siempre, hermano, la palabra santidad va, hermano, unido al matrimonio. Dios mira, hermano, los que estamos casados, la santidad de nuestro matrimonio, que cada uno de vosotros, y mire esto, hermano, esto se aprende. Escúcheme bien, hermanos, ¿me están escuchando? Que no dice cada una, cada uno. ¿A quién le está hablando? A los hombres. Que cada uno sepa. O sea que hay algunos que no sabemos. Si dice que cada uno sepa, lo contrario es, no sabe, no ha aprendido, no ha conocido el misterio, está velado. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en dos cosas: en santidad y, esto es profundo, ni siquiera es tema de matrimonios. En santidad quiere decir que tenga apartada, que tenga separada, que como Cristo ama a su esposa y la santifica. Y luego dice en santidad y honor. Y cuando me fui a buscar la palabra honor, dije, ¿honor para la esposa? Porque ahí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué, hermano? Dos cosas: en santidad y ¿qué? Y honor. Dije, honor. Y cuando me fui al diccionario Strong, dice, tiene que ver con un precio o por dinero ya pagado. Habla de valioso, habla de algo que es importante. Entonces la palabra ahí, hermano, para honor quiere decir algo valioso, que tu esposa sea valiosa. ¿Cuántos hermanos decimos amén? Pero también quiere decir, hermano, valioso del más alto grado. Quiere decir que sea tenida con dignidad, que sea algo precioso. Después de Cristo, varones, a ver, todos los varones, después de Cristo, ¿qué es lo más hermoso que Dios nos ha dado? Pero ahí dice que sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Pero quiero leerle, hermano, este versículo en la versión latinoamericana me pareció interesante. Aquí dice que sepa tener a su propia esposa, pero mire lo que dice en la Biblia latinoamericana: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer. Esto me pareció interesante. ¿Cómo poseer? Aquí entra, hermano, en que ya no serán más dos, sino uno solo. Y ahora ella es posesión mía, pero en este sentido, hermano, de que ella la voy a poseer, así como Cristo posee a su iglesia, pero dio el rescate por ella, pagó el precio.
y la sustenta y la cuida y la ama. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo quiero, dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer, pero entre paréntesis también le explica, o tener, o estar con ella. Y luego dice, su propio vaso en santificación y honor. Pero otra versión me llama la atención. Ahí dice su propio vaso. Por eso, hermano, en el Antiguo Testamento dice, deleítate con la mujer de tu juventud y sean benditos tus manantiales. Pero aquí, en otra versión dice, que cada uno de vosotros sepa tratar. Oiga esto, hermano. Aquí ya no dice su esposa ni su propio vaso. Con esto termino este punto. Que cada uno de vosotros sepa tratar su propio cuerpo. O sea que mi esposa es mi propio. Hermanos, mi esposa, a ver, y quiero que lo diga. A ver, hermano, dígalo. Mi esposa, allá está. Mi esposa es mi propio cuerpo. A ver, hazte para allá, gorda. Te estás lastimando tú solo. Te odio. What? Creo que aquí no hay nadie. Yo me hartaste. ¡Pah! ¿Cree usted que hay personas en la iglesia que golpean a sus esposas? Hermanos, no han conocido el misterio de la voluntad de Dios. No han experimentado las riquezas de la gloria del Señor. ¿Cómo? Si dice aquí que cada uno de vosotros sepa tratar su propio cuerpo de una manera digna y honesta. ¿Cuántos creen que en nuestro trato con los demás, en mi propio cuerpo, el tratar a mi esposa, cuántos creen que Dios ahí está presente? Yo no te aguanto. Y ahí está el Señor escuchándonos. Y venimos, Padre. Pido que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. No me aguanto. ¡Pah! Te dije que estuviera listo la comida. Te dije. En las congregaciones, hermano, hemos sabido de muchas familias, muchos matrimonios con problemas tremendos. Aquí están las Sagradas Escrituras. Así como Cristo amó a su iglesia, así como Cristo se entregó por ella. Hermano, cuando le hablemos a la esposa, ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esto es tremendo. Of course. Claro, hermano, claro. Yo puedo ser alguien muy orador. Y acuérdense que los fariseos oraban ¿en dónde? Cuando estaba el fariseo y el publicano, yo no me parezco a este. Y dice, Señor, y tú sabes, no me quiero burlar. Y hablando lenguas, Señor, la visión que tú me diste. Pero si no tratamos bien a nuestra esposa, no tratamos bien a nuestros hijos, ya si nos salimos de la familia, para los hombres que predicamos el evangelio, para los ministros, antes de enseñar a la iglesia, ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Que sepa tener a su esposa en toda honestidad y modestia, y que sepa tener a sus hijos ¿en qué, hermano? En sujeción. Si no puede con la esposa y con 3 pelones, estoy hablando de mí, no puede con esos 3, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Cristo? ¿Cómo va a orar? ¿Cómo? Hermano, esto es tremendo. Y decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor dice, ¿todavía me preguntas? Si ahí estaba yo, ahí estaba. He escuchado todo lo que has hablado, he escuchado todo lo que has pensado, he escuchado todo, he visto todo. Tienes que aprender que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
lo más alto, lo más precioso, lo más hermoso, de valor, lo más caro. Esto es maravilloso, ¿sí o no, hermano? Y la esposa, hey, cómprame un vestido. Si el de novia te lo compré y nunca te lo pones, ¿para qué más? No, sí, ¿cuántos? Vete al Swami, cómprate unos 3 por 50. Dígale, sí, lo que tú quieras, mi amor, princesa. Ahí está el cheque. Sin fondos, pero ahí está. Hermano, necesitamos aprender cómo vivir una vida en santidad. Y la palabra santidad, lo primero que va es con los hombres. Ahora, ¿por qué? Tengo que decirlo, hermano. Porque cuando hay una pareja, cuando hay un matrimonio saludable, que el hombre sabe tener a su propia esposa en santidad y en honor, no se tiene que preocupar por los hijos. Porque los hijos aprenden ¿de qué, hermano? ¿De qué, hermano? De lo que miran. Y es más, ahí también está tremendo. Quítate para allá, vete, inútil, igualito. Si vamos a hablar de esas palabras, dice que en el día del juicio aún los hombres darán cuenta de toda palabra. Y estaba estudiando que cuando alguien le dice necio o fatuo a alguien, es digno de ser echado al infierno. Eso es tremendo. Y me fui a buscar qué quiere decir la palabra fatuo. Esto es tremendo. Necio. Idiota. No sé. ¿Cree usted que haya cristianos que digan eso, hermano? Y a sus hijos. Estúpido. A mí esas palabras hermano, no las puedo. O sea, a lo mejor me ha salido una que otra vez, pero es muy de plano que esté yo en la carne, hermano. Pero que le estés diciendo, eso es tremendo. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos, hermano, predicar un evangelio que no vivimos, que no conocemos? Vamos a ir al siguiente punto. Hechos 21:14. Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, están hablando de Pablo, están diciendo, no, sabes que no vayas. Pero Pablo es un hombre que ya experimentó, hermano, el misterio de su voluntad. Pablo ya cambió su forma de pensar, su forma de ser. Él dice a los estudiosos que no tuvo esposa. O sea que él no, aunque dio instrucciones, pero no las dio él. Porque imagínense, ¿no? Hablar de un matrimonio, a menos que sea por el Espíritu Santo y que lo viva, tiene la autoridad. Pero él hablaba por el Espíritu y le dice, ¿sabes qué? Lo querían persuadir de que no hiciera algo, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor vamos a aprender a someternos a Dios y a obedecer, aunque nuestros conocidos, nuestra familia, los nuestros hermanos no lo entiendan. Hay veces, hermano, acuérdese cuando Cristo fue a la cruz, ¿quién fue el que más le dolió en el corazón que Él fuera a la cruz? ¿Quién? El Padre, pero en la tierra, la mamá. Según ahí en la pasión de Cristo, ¿no? Pero no quiero imaginarme. Mamás, a ver, las mamás, hasta las entrañas se les van a conmover. ¿Qué harían si su hijo lo matan como mataron a Jesús? Ella, hermano, una profecía dijo, pero una espada traspasará tu propio corazón. Es que obedecer la voluntad de Dios. Jesús, hermano, vino al huerto de Getsemaní. Ahí, Getsemaní quiere decir ahí donde se tritura, ahí donde hermano, se hace la voluntad de Dios. Jesús le dice, Padre,
Te ruego que pase de mí esta copa, pero y sin que yo la beba, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras, hágase tu voluntad. Hermano, a nosotros ¿cómo nos cuesta? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? Qué inteligentes son. Saben que nos podemos comprometer, ¿verdad? Y te me vas. Y te vas allá, pero no tengo casa, pero no tengo te pregunté, es mi voluntad. ¿Sabe que hay veces que nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, pero no lo estamos disfrutando? Tenemos dinero, pero no somos felices. Hermanos, estamos sanos, pero no somos felices. Hay quienes, como Pablo, estaba enfermo y el Señor le dice: bástate. Acuérdense que dice que se le dio un aguijón en su carne. ¿Y qué era? Dicen los comentaristas. Era una enfermedad. Y Señor, he orado, Señor, 3 veces ya. Las oraciones de Pablo eran tremendas. No eran como nosotros. No, las oraciones de Pablo expresaba todo su sentir, su corazón. Era sincero. Y le dice el Señor: hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. ¿Y qué es más feliz sino hacer la voluntad de Dios? Si fuimos creados, hermano, para obedecerle. Entonces la cuarta cosa, hermano, es someterse y obedecerle a Dios. Primera de Pedro 4:2. Ahora sí, y yo sé que ya me está diciendo, ya párale, dos versículos más, 3. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué, hermanos? A la voluntad de Dios. Aquí dice: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. O sea que está diciendo el resto de mi vida. Hoy la hermana estaba orando. El tiempo que nos toque vivir todavía. ¿Queremos qué, hermano? Queremos vivirlo para ti. Ahorita me está llegando. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no hacer mi voluntad, para no, yo me quiero ir 20 años y no he ido a Disney. 20 años y no me he ido a un crucero. Vayas ahí al crucero de 4 calles, crucero. Y con eso sería feliz, me daría por realizado. No. Aquí dice: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los deseos que nosotros tenemos, sino a ofrecerle toda nuestra vida al Señor. ¿Cuántos quisiéramos ofrecerle toda nuestra vida al Señor? Hermanos, ¿o usted cree que ya no podemos? Ya me rechina todo, hermano. No se me queda nada. ¿Cómo que no se le queda? Claro que se le queda. Yo los escucho, hermano, y digo: wow, hermanos, Dios les ha dado algo a todos. Dios nos ha dado algo. ¿Cuántos dicen amén? Solo que no nos sometemos. No le hemos dicho: Señor, ya no quiero vivir el tiempo que me resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los deseos de los hombres. Hazte una operación para que te mires más joven. No, olvídate. Que te desgastes por estudiar, hermano, que estés delgadita por ayunar. ¿Cuánto nos gusta el ayuno? Me mareo, usted va a decir. Sino conforme a qué, hermano. Cambiemos voluntad de Dios. Sino conforme a qué. A uno de los significados. Conforme al plan de Dios. Conforme al propósito de Dios. Conforme al diseño de Dios. A lo que Él hizo con gusto. Te tengo ahí en los Estados Unidos, pero por poquito tiempo ya nada más, porque te voy a llevar. No, Señor, pero mi residencia. Que nada de residencia. Te voy a llevar. ¿Cuántos le diríamos: aquí estoy, Señor? Envíame a mí, heme aquí, Señor. Eso es tremendo. Ok, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga esto, hermano. Después de todo eso que el Señor nos muestra en su voluntad, las oraciones. Ahora vienen las oraciones. ¿Cuántos nos gusta orar, hermanos? Y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él. Oiga esto: que si pedimos alguna cosa
los jóvenes y las señoritas. Ya lo he dicho siempre, Señor, una muchacha aquí con estas medidas, con este color. ¿No que quieres hacer mi voluntad? Yo te tengo a alguien chaparrita, te tengo a alguien, pero ¿cómo ama al Señor? Pero ¿cómo le sirve al Señor? ¿Cómo se derrite? No, Señor, y a veces los problemas en el matrimonio son caóticos por no querer buscar. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto es maravilloso. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué, hermano? Conforme a su voluntad. Y ahí terminamos. Él nos oye. Pero si va en contra de su voluntad, no hace así. Señor, no. ¿Cómo son las oraciones, hermano, conforme a su voluntad? Hermanos, cuando está Cristo en nosotros, cuando hemos entendido el misterio de su voluntad, cuando nos rendimos a Él, cuando obedecemos a Él. Oiga, y usted, Señor, por favor, dame una vista, Señor, que no me están fallando el derecho, Señor, pero quiero aprender, quiero leer tu palabra, me deleito. Señor, te voy a dar la vista. Señor, es que ya no miro a lo lejos, esas fotos que ponen allá que distraen, ya no las miro, Señor, por favor. ¿Usted cree que el Señor nos va a responder, hermano? Es que a lo lejos ya no veo si el hermano estrena o no estrena, ya no sé ni qué platicar cuando hablo con los hermanos. No nos va a responder. Dice que si pedimos alguna cosa, no dice todas las cosas, alguna cosa. Eso quiere decir que los que, hermano, hemos entendido el misterio de su voluntad, no estamos pide y pide y pide y pide. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabemos que todas las demás cosas vienen. Y como vienen por añadidura, vamos a pedir entonces, ¿qué dice, hermano? Alguna cosa. Porque ya sabemos, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Conforme a su voluntad, Él, hermano, el Señor hasta hace así: Señor, dame una capacidad para poder entender tu palabra, que me retenga los textos, Señor. Dame unas fuerzas para levantarme. Ay, aquí me voy a poner a las 5, a las 4 de la mañana, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, claro, yo te levanto, pero Señor, por favor, dame un sueño placentero hasta las 12, Señor. No, hombre, no, el Señor no nos escucha, hermano. Terminamos, hermano. Primera de Corintios 1:1. Y aquí nos ponemos de pie. Esto es maravilloso, pero Primera de Corintios 1:1. Después de todo eso, ¿por qué quise decir esto al último, hermano? Póngase de pie, hermano. Primera de Corintios 1:1. Eso lo estudiamos en casa. Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por quién, hermano? No, hermano, yo ya estudié. Estoy seguro que yo sé más que usted. Yo soy pastor. Es más, estudié para ser apóstol. Así que si no se cuida usted, cualquier momento hago mi iglesia y va a ver ¿quién da los llamados para trabajar en su obra? Hermanos, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. No hay tanto ahí. No apóstol de la organización, apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por el propósito, por el diseño, por lo que Dios hizo, por la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Eso quiere decir, hermano, que los llamados, ¿quién los da? Dios. Eso sí, cuando Dios los da, acuérdese que Pablo no quería. Amén. Acuérdese que Pablo dice: yo estoy bien, tengo fama, todos me respetan, soy jovencito, hermano. Y cuando mandaron a matar a Esteban, ¿ante quién pusieron las vestiduras de Esteban? A los pies de Saulo de Tarso. No era Pablo. Eso es maravilloso, hermano. Que el Señor nos haga un llamado. Lo puse al último, porque el anhelo de todos tiene que ser
servirle. Y ahí está. Pero no porque usted quiera nada más, sino por la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, Dios nos capacita, Dios nos respalda, aunque los demás no les guste. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias. Dios, te bendecimos porque eres grande, eres poderoso. Cuando te pedimos, Señor, en la oración que tú nos enseñaste, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Debemos de conocer en qué consiste tu voluntad. ¿En qué consiste eso que tú diseñaste? ¿En qué consiste eso que tú planeaste antes de la fundación del mundo? Y eso, los puntos que vimos, Señor, es en el misterio de tu voluntad, es en el evangelio, es en las riquezas de tu gloria, es en que nosotros fuéramos, Señor, completos en ti, es en que nosotros seamos renovados, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en la santidad, en la obediencia, en la consagración, Señor, en el estilo de vida. Padre, te pedimos, Señor, que podamos llevar a cabo, que podamos conocer y que podamos decir: hágase tu voluntad, aunque no la entendamos, y aunque a veces, Señor, vaya en contra de lo que nosotros ya diseñamos para nuestra vida. Y decimos: voy a hacer un viaje alrededor del mundo y voy a vivir en tal lugar. Pero debiéramos de decirte: Señor, ¿a dónde tú quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Con quién quieres que trabaje, Señor? Te pido en el nombre de Jesús que tú me guíes, que tú me orientes. Quiero vivir una vida. Cuando vivimos una vida, también hoy nuestra hermana en la oración lo expresaba, que alineemos nuestra voluntad, Señor, nuestras metas a tu voluntad. Vamos a ser felices. Mientras hagamos nuestra propia voluntad, Señor, vamos a ser insatisfechos, vamos a ser inseguros, vamos a estar siempre cansados, vamos a estar siempre tímidos, vamos a estar siempre, Señor, enojados. Pero cuando nosotros conocemos el misterio de tu voluntad, vamos a venir y te vamos a decir: hágase tu voluntad, Señor. Acepto tu voluntad, acepto tu gobierno, acepto tu señorío. Padre, te pido que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Qué rica es tu palabra, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Nos cambia, nos transforma. Llévanos a esos niveles en estos últimos tiempos. Ese es el anhelo, la petición, el deseo, la necesidad de mi corazón, Señor. Llévanos a entender tu palabra para que seamos luminares en el mundo, para que seamos la sal de la tierra, para que seamos la luz del mundo. Dios, te pido que esta palabra nos bendiga, que esta palabra nos fortalezca y que esta palabra nos lleve, Señor, a niveles poderosos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso de oración, de alabanza y de estudio de tu palabra. Dios, bendice a cada hermano por nombre, bendice a todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos, auxílialos, Señor. Te pido por los hermanos que teniendo el tiempo no vienen, inquiétalos, Señor, que puedan ellos, Señor, desear conocer la voluntad tuya. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.